Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y espero que vaya todo bien por casa, espero que todo vaya, bueno, que el Señor os esté ayudando a seguir creciendo, a seguir madurando en el Señor, en su palabra y estamos todos en eso, estamos todos en eso. Hoy es el último estudio sobre Primera de Tesalonicenses, digamos estudio de los viernes, ¿no? Porque este domingo será la última predicación sobre Primera de Tesalonicenses. Eh, y lo interesante es que el final va a ser la despedida, ¿no? Vamos a tratar lo que es la despedida del libro de Primera de Tesalonicenses, ¿no? Una cosa que normalmente, como sabéis, pues no se le da mucha importancia, no se habla mucho de eso. Tú cuando estás haciendo el devocional normalmente no piensas, uy, voy a llegar a la despedida porque ahí seguro que voy a aprender algo increíble para mí, ¿no? Eso no suele ocurrir. Y nosotros tenemos el concepto a veces, ¿no? Un poco quizás inconsciente, de que en la despedida no se puede encontrar nada de valor. O de que la despedida, bueno, vale, está ahí, sí, venga, vale, hasta luego, me voy, os despido, que el Señor bendiga y se acabó. Pero tenemos que reconocer algo importante con respecto a la despedida, que es que sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios, por muy sencilla que sea, por muy obvia que nos pueda parecer a simple vista, siempre va a ser de bendición para nosotros. Siempre va a ser de bendición para nosotros. Siempre tiene algo que enseñarnos o que recordarnos, ¿vale? Así que no quería dejar pasar esta oportunidad de tratar lo que es la despedida de la carta, porque como os he dicho, va a ser de beneficio para nosotros porque sigue siendo parte de la carta, sigue siendo inspirada. El Espíritu Santo lo puso ahí para que fuera de beneficio también para nosotros, para los lectores originales y también para nuestro beneficio. Así que vamos allá, vamos a leer lo que es la despedida de la carta de Primera de Tesalonicenses. Dice así, la despedida, después de que Pablo haya dado varias promesas, que como os digo, pues eso lo veremos este domingo. Pero la despedida dice así, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aquí hay 4 versículos. Cada uno de los versículos va a enfatizar una pequeña instrucción, un principio, algo que el apóstol Pablo quiere destacar a los tesalonicenses. Como ya, bueno, me estoy despidiendo, pues recordad esto último, ¿vale? Que no es lo más importante, no es el núcleo de la carta, no es lo que Pablo ha estado desarrollando durante toda la carta, pero que tiene su importancia y que el apóstol Pablo pues ya al final dice, bueno, pues ya ahora que me despido, no os olvidéis de hacer estas cosas, ¿vale? Y el primero de los versículos es, hermanos, orad por nosotros. Lo primero que tenemos que ver o de lo que nos tenemos que cerciorar es de cómo los trata. El apóstol Pablo no los trata como esclavos suyos, el apóstol Pablo no los trata como gente inferior a ellos mismos, sino como pongo aquí, el apóstol Pablo los trata como a gente al mismo nivel, como parte de una gran familia en Cristo. Y a mí me parece muy interesante, nos hace mucho pensar el hecho de que el apóstol Pablo, aún siendo el apóstol Pablo, siendo el mayor misionero que la iglesia ha tenido nunca, el apóstol Pablo ha sido un hombre espectacular, usado por Dios, elegido por Dios para ser un apóstol, un enviado a las naciones, un hombre de ese caché, un hombre de esa altura, un hombre de esa, no sé, de esa integridad, de ese conocimiento, de esa intimidad con el Señor, que él mismo había llegado bueno, el Señor lo había llevado al tercer cielo a ver cosas que nadie más había visto. Una persona de ese nivel va a una iglesia y le escribe a una iglesia donde las personas pues son creyentes normales, creyentes del día a día, creyentes sencillos, creyentes que quizá a lo mejor no son superhéroes de la fe, pero que ahí están y que están ahí trabajando con fidelidad, ¿no?
Y el apóstol Pablo lo llama de hermanos. El apóstol Pablo lo llama de hermanos. Y me gusta mucho esta parte de la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es muy humilde, sabe cuál es su posición. Sabe, como él ya dice varias veces en otras cartas, ¿no?, que él es el mayor de los pecadores y que él fue un abortivo al cual se le presentó Cristo en último lugar, que él no merecía nada, que todo lo que había hecho era por la gracia de Dios. Y todo eso es cierto. Y el apóstol Pablo lo reconocía. Y claro, yo creo que no hay, y el apóstol Pablo nos lo demuestra, que no debe de haber una tensión entre ser muy espiritual, muy maduro, alguien muy obediente al Señor, muy entregado al Señor, y ser humilde. Para mí eso va de la mano, no son cosas excluyentes, de hecho son cosas complementarias. Y el apóstol Pablo demuestra su humildad aquí con esta expresión de hermanos, hermanos. Estamos al mismo nivel, somos todos hermanos, la cabeza es Cristo, yo no soy la cabeza, la cabeza es Cristo, la cabeza es nuestro Señor. Y todos nosotros somos parte de una gran familia. Y qué interesante, porque a veces nosotros, cuando quizás oramos más de lo que solíamos hacer, estudiamos más de lo que estábamos acostumbrados, hacemos algo que quizás se salga de la norma y que sea usado por el Señor, a nosotros ya nos empieza a crecer un orgullo, un ego por dentro. Yo no sé a vosotros, pero yo he luchado con esto también, ¿no? Y nos empieza a crecer un orgullo, un ego por dentro, diciendo, oh, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que el otro. Y lo peor de todo es que nos lo terminamos creyendo y todo. Nos lo terminamos creyendo. Y eso no debería ser así. La humildad está ligada a la verdadera espiritualidad. La humildad está ligada a la verdadera espiritualidad. Y el apóstol Pablo nos lo revela aquí, tratando a esta gente, a estos cristianos fieles, sencillos, de manera muy fraternal, de manera al mismo nivel. Él no se pone por encima, dice, todos somos hermanos. Y ya en otras partes de las escrituras, ahí habla como realmente la cabeza es Cristo, el que nos lleva es Cristo, nuestro capitán es Cristo. Yo el papel que tengo es de ser un enviado, ser un apóstol, yo hago mi trabajo y todo eso, pero el que importa y al que se le debe la gloria es Cristo, no a la persona, ¿no? Así que esa parte de la humildad es algo que se puede destacar y que se puede destacar de una manera muy importante. El apóstol Pablo les pide que oren también. Dice, hermanos, orad por nosotros. No le dice, hermanos, si queréis, si os viene bien, pues entonces animaos a orar por nosotros. No, dice, orad por nosotros. Es un imperativo, está dando una orden, está pidiéndolo. Oye, orad por nosotros, ¿no? No seáis negligentes con eso, no seáis simplemente personas que dicen, bueno, vale, como ya cuando pueda, oraré. No, sino que el apóstol Pablo está dando un mandato, está dando una instrucción a los tesalonicenses, ¿vale? El apóstol Pablo y junto con su equipo estaban continuamente evangelizando, yendo de un lado para otro, estaban en prisiones, estaban en situaciones difíciles, en naufragio, bueno, hay listas, ¿no? Sobre todo en Corintios, hay listas enteras de las cosas que el apóstol Pablo pasó junto con su equipo. Pero, y por esa razón el apóstol Pablo le pide que oren por ellos. Entonces, claro, hay que orar unos por otros, hay que orar unos por otros. Y aunque el apóstol Pablo fuera, ya os digo, una persona muy madura, con mucha espiritualidad, con mucha experiencia, él no subestima el poder de la oración. Él no se cree autosuficiente, que dice, bueno, yo ya nunca necesito que oren por mí, porque yo ya he llegado al clima. No. Pablo sabe que necesita de oración, y Pablo les pide a su gente que oren por él. Que oren por él, y a mí eso me parece espectacular, hermano. Esa humildad también, no solamente de tratarlo al mismo nivel, sino de reconocer su debilidad y su dependencia del Dios al que oramos. Y no solo eso, sino que eso está en consonancia con la enseñanza de la carta. En el capítulo 5, versículo 17, vemos que que Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo ya le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. Así que el apóstol Pablo está, pues mira, reforzando este concepto, y de hecho le está dando un objetivo.
ya que vais a orar sin cesar, pues orad por nosotros. Nosotros lo vamos a necesitar mucho. Pablo quería que oraran por ellos de la misma manera que Pablo y Silas ya habían orado fervientemente por los tesalonicenses. Y os lo voy a demostrar. Cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, 2 y 3, fijaos lo que dice. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Es interesante que lo que el apóstol Pablo les estaba mandando que hicieran, ellos ya lo estaban haciendo y lo habían hecho por los propios tesalonicenses, ¿no? Fijaos el capítulo 3, versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por todo, por vosotros, por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y sigue el 10. Orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orando de día y de noche para ver el rostro de ellos y para que fuera completado lo que le faltaba a su fe. Así que el apóstol Pablo oraba y Silas oraban incesantemente, fervientemente, oraban continuamente, de día y de noche, aquí pone la expresión. Y entonces ahora ellos le piden a la iglesia que hagan lo mismo. De la misma manera que hemos orado por vosotros, que hemos intercedido por vosotros de manera constante, hacedlo por nosotros. Qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo no se pone ahí, no es un hipócrita, sino que él primero lo hace y después le pide a los demás que lo hagan por él. Me gustaría que siguiéramos en el versículo 26. Fijaos, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y algunos de vosotros podrán decir, bueno, ¿y esto qué nos tiene que enseñar, no? ¿Qué es un ósculo santo? Un ósculo santo es un beso santo, un beso puro. Probablemente era una expresión que se usaba allá en los tiempos bíblicos como un saludo normal para los hermanos. Es decir, se saludaban con besos, pero besos marcados y por la pureza, ¿no? O sea, eran besos puros, no besos impuros, no algo que buscaba la sensualidad ni la lujuria, sino era algo que lo único que quería reflejar era amor. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo le está dando una instrucción a los tesalonicenses, saludados con ósculo santo. ¿Por qué? Porque en aquellas costumbres, en el contexto histórico, la gente se saludaba con besos. Entonces, una de las formas de mostrar amor hacia otra persona era el besarse. Y entonces el apóstol Pablo está dando aquí una instrucción cultural en la cual dice, mostrad amor a las otras personas. Básicamente, está parafraseando. Está diciéndolo de otra manera, porque el dar un ósculo santo, el saludar un ósculo santo era una muestra de cariño, era una muestra de amor. Entonces está diciéndolo, dadle amor, dadle cariño de la manera en la que los hermanos perciban que realmente los estáis amando y realmente les estáis dando cariño, ¿no? Y qué bueno que podamos sacar ese tipo de información de ahí, que podemos saber que tenemos que amar a los hermanos de las maneras en las que ellos perciban que realmente nosotros les amamos. No solamente como nosotros amamos y como a nosotros nos salga, sino también de la manera en la que ellos lo perciban. Y esto es muy interesante, porque yo me acuerdo que cuando fui a Estados Unidos a visitar a la familia de mi esposa, me acuerdo que este versículo yo no lo podía poner en práctica, porque en Estados Unidos darle besos en la mejilla a las mujeres está muy, muy mal visto. Y mucho más dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, ¿estaba yo incumpliendo este mandato de saludar a los hermanos con ósculo santo? No. ¿Por qué? Porque el ósculo santo era algo cultural y era para mostrar amor dentro de una cultura y un contexto histórico. Ahora, ¿cómo yo demostraba amor en Estados Unidos en las iglesias a las hermanas? Si fueran más mayores o más jóvenes. Pues sin darle un beso. Simplemente, pues nada, la saludaba, le daba la mano
y listo. A nosotros aquí en España eso es rarísimo. Pero bueno, allí se les daba la mano o se les da la mano y están contentísimas, ¿no? Entonces, qué interesante que este pasaje es un ejemplo paradigmático de un acto cultural, de algo que el apóstol Pablo manda que tiene que ver con la cultura. De hecho, no sé si habéis escuchado la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica tiene que ver con el estudio de cómo se interpretan los pasajes bíblicos, cómo podemos obtener la información de los pasajes bíblicos, una información fiable. Y dentro de la hermenéutica hay muchas reglas y muchos principios. Y como sabéis, hay cosas dentro de la Biblia que son culturales, hay ciertas cosas que pertenecían al tiempo en el que se escribieron, y hay ciertas cosas que son para todos nosotros. Y a veces hay un debate, bueno, a veces no, hay un debate actual en muchos puntos de las escrituras en donde no se sabe muy bien, o algunos no saben muy bien, si eso es cultural o si eso es un mandato para todos nosotros. Entonces me gustaría daros algunos puntos clave para saber si algo es cultural en la Biblia o no, ¿vale? Como varias reglas pequeñas, sencillas, pero que son fáciles de aplicar, y si las aplicáis ya os digo que por lo menos el 95-99% de los pasajes conflictivos, esto de no saber si es algo cultural o si es algo para todos los creyentes en todos los tiempos, pues esto lo vais a saber. Esto lo vais a saber discernir con estos principios simples. Así que algo es cultural, un mandato es cultural, si se repite muy pocas veces en la escritura. Normalmente una vez, 2 veces, puede ser que 3, pero si se repite muy pocas veces en la escritura, entonces lo más normal es que sea algo cultural, ¿vale? No siempre es así, pero es un buen principio, ¿vale? ¿Cuántas veces se repite lo del ósculo santo en las escrituras? 1, 2, máximo. Y entonces cuando vemos eso, dice, uy, la escritura no está haciendo énfasis en esto. ¿Por qué no está haciendo énfasis en esto? Si no está haciendo énfasis en esto, es posible que sea algo cultural, es posible que sea algo, digamos, más apropiado para la época en la que se escribió. Hay que verlo, hay que verlo caso por caso. Segundo principio, si no da ninguna razón teológica por la que realizar esa acción. Es decir, normalmente cuando el Señor manda algo, ¿vale? Cuando el Señor manda algo, da una razón, da una explicación, da un motivo, da una base, un fundamento por lo cual Él quiere que se haga, ¿no? Si el Señor dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Y eso es contracultural, y eso es algo que es para todos los creyentes en todo tiempo, en todo lugar. Porque el Señor dice, como yo os he amado. Hay una razón teológica ahí detrás, que el amor de Dios nos impulsa a amar a nuestros hermanos. Entonces, como hay una razón teológica, te puedes dar cuenta fácilmente que eso no es cultural, sino que es un mandato y es un principio para todos los cristianos en toda época y en todo lugar, ¿vale? Pero si no se da ninguna razón teológica por la que hacer esa acción, entonces es muy probable, y quiero que me sigáis con esto, es muy probable que la razón fuera una razón ya asumida por los oyentes originales. Era obvio para ellos. Si no se da ninguna razón es porque los creyentes originales iban a entender esa frase muy bien en su contexto, y la razón era tan obvia que no hacía falta ni decirla, ¿vale? Como en el sentido del ósculo santo. Cuando llega alguien a la iglesia y le decimos, y yo digo, hermano, saludad a este hermano que está por ahí y darle abrazo y beso, ¿no? Cuando yo digo eso en la iglesia alguna vez, que lo he dicho, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Cuál es la razón obvia? Que no estoy diciendo, pero está implícita. La razón obvia es, oye, esta persona viene nueva, vamos a hacer que se sienta en casa, vamos a hacer que se sienta acogida, que se sienta querida. Entonces, en España, pues una de las maneras de mostrar afecto y cariño y todo eso es con abrazos, con besos, con saludos. Y claro, yo no lo digo, no se dice desde el púlpito normalmente, no hace falta. Alguna vez se dice, pero no hace falta, porque está tan implícito, es tan obvio dentro de nuestra cultura que no hace falta explicar eso. Entonces, claro, si no se da ninguna razón teológica, es muy probable que eso sea algo cultural.
Y también es cultural si tiene sentido a la luz del contexto histórico de esta época, como el tema del ósculo santo, ¿vale? Vemos que en aquella época, pues, se daban muestras de cariño con besos, con abrazos y un poco parecido a como es hoy en día, muy diferente a lo que sería Japón o a lo que serían los países anglosajones, ¿no? Entonces, claro, tú lo ves en su contexto histórico y dices, ah, pues mira, pues tiene mucho sentido. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:26. Entonces, si es algo cultural, no es algo que tengamos que cumplir todos los cristianos en todo momento, en todo lugar, ¿vale? Sí, pero hay un principio subyacente. ¿Cuál es el principio subyacente de saludar a todos los hermanos con ósculo santo? El principio subyacente es mostrarles amor, mostrarles cariño, de una manera en la que culturalmente sea percibida por ellos, ¿vale? Percibida como amor por su parte. Así que ahí tenéis algunas razones o algunos principios para saber si un mandato de las escrituras es cultural o no. Y me gustaría dar otro, digamos, la parte contraria. ¿Cómo sabemos si un mandato de las escrituras es para todos los creyentes en todo momento, en todo lugar, en toda época, o simplemente la cultura? Pues fijaos, normalmente estos mandatos se repiten muchas veces. Como hemos visto lo de amaos unos a otros como yo os he amado, eso se repite muchísimo. Y se repite, Primera de Juan está lleno de esa instrucción de amarse los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, se repite varias o muchas veces. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Biblia tiene un enfoque teológico, tiene un propósito teológico. Entonces, aquellas cosas que sean comunes para todos los cristianos, tiene sentido, y de hecho ocurre, que se repitan muchas veces o varias veces. Hay excepciones a esta regla, ¿eh? Puede llegar a haber excepciones a esta regla, pero ya os digo, esto es un principio general muy bueno. Hay que estudiar caso por caso, hay que estudiar caso por caso. Cuando el escritor de la carta está dando razones teológicas que se anclan en algo inmutable, como Dios o la creación, entonces, eso es una muestra de que eso es algo para todos los cristianos. Y voy a daros un ejemplo, que es Gálatas 3:28. Fijaos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Tres contrastes, judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Fijaos la razón teológica. En ese tiempo, ¿qué es lo que decía en ese tiempo la gente? Los judíos eran muy suyos, los judíos eran muy étnicos, hacían una separación enorme con los griegos. No solamente eso, sino que la diferencia entre los esclavos y los libres, los esclavos eran menos, tenían menos derechos, tenían menos posesiones, tenían menos capacidad de movimiento en todos los términos de la sociedad. O sea, había diferencias entre los judíos y los griegos. Había diferencias entre los esclavos y los libres. Y no hay varón ni mujer. Bueno, en aquella época las mujeres no eran tan valoradas como ahora mismo. La verdad es que se las trataba bastante mal. Entonces había una diferencia grande entre el valor que se le daba a un hombre y el valor que se le daba a una mujer. De hecho, en aquella época, no sé si, creo que alguna vez lo he mencionado, pero a las mujeres no se las contaba como testigos en un juicio, porque ellos decían que las mujeres eran tan emocionales que siempre iban a mentir y su testimonio no era fidedigno, no podía ser fiel. Entonces, claro, cuando aquí el apóstol Pablo dice no hay varón ni mujer, está equiparando, está poniendo al mismo nivel al varón ni a la mujer, está poniendo al mismo nivel al judío y al griego, al mismo nivel al esclavo y al libre. Todos tienen el mismo valor, todos son igual de valiosos. Y dice, ¿por qué? O mejor dicho, todos somos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está la razón teológica. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo os ha hecho uno. Cristo os da un valor igual a todos y cada uno de vosotros, independientemente de vuestro sexo, de vuestro lugar de nacimiento o de vuestro estatus social. Así que ahí vemos que esto es algo para todos los creyentes en todas las épocas. Los hombres y las mujeres son iguales en valor, los judíos y los griegos son iguales en valor, los esclavos y los libres son iguales en valor. Y no solo esto, sino que si es para todos los creyentes, normalmente, y ya que os digo, es otro principio, no siempre se cumple, pero es bastante común, que
cuando hay un mandato para todos los creyentes y hay una razón teológica por detrás, suele ir en contra de las costumbres de la época, ¿vale? Y el ejemplo es el que he puesto, Gálatas 3:28. De hecho, es un ejemplo buenísimo, porque tú dices, bueno, es que realmente el darle valor a la mujer en aquella época era contracultural. El darle valor a un griego siendo judío en aquella época era contracultural. El darle valor a un esclavo era contracultural. Así que ahí tenéis algunos principios con los que podemos saber si algo es cultural o es un mandato para nosotros hoy en día. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Hermanos, muy interesante. Los tesalonicenses recibieron esta carta, que fue una de las primeras, si no la primera, carta en escribirse. Y el apóstol Pablo les dice, os pido por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Por qué? Porque esa carta contenía información valiosa, no solamente para los tesalonicenses, sino también para los demás hermanos en otros lugares. ¿Y qué es lo que quería el apóstol Pablo? Que todas esas enseñanzas, que todo eso que había enseñado a los tesalonicenses, que era de valor, que era bueno, que era bíblico, que todo eso pudieran, que todas las personas alrededor de los tesalonicenses pudieran tener esa información, pudieran crecer en el Señor, pudieran madurar en el Señor, pudieran vivir más como era digno de Cristo. Y así el apóstol Pablo dice, venga, que lean esta carta, porque va a ser de bendición para ellos, va a ser bueno para ellos. ¿Por qué? Porque realmente les estaba dando la palabra de Dios. Recordad, si os acordáis, la semana pasada en la predicación hablábamos que estas personas, los tesalonicenses, en el momento que se escribió esta carta, no tenían ni idea de lo que era el Apocalipsis, ¿vale? Entonces no tenían el Nuevo Testamento completo todavía, sí que tenían que ir pues, con cachitos del Antiguo Testamento, con las cartas que les enviaban y todo eso. Entonces, cuando estos hermanos le mandaban la carta a los otros hermanos, realmente lo que les estaban mandando era la palabra de Dios. Les estaban mandando la palabra de Dios, más palabra de Dios, para su beneficio, para su crecimiento, para su madurez. Así que el principio subyacente aquí es la importancia de dar la palabra de Dios a aquellos que no la tienen. Aquellos que no la tienen, de enseñarla, de instruir a otros, de proclamar la palabra del Señor, sobre todo a los santos hermanos, ¿verdad? Sobre todo a los santos hermanos. Y la última frase de toda la epístola se puede resumir o dice lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y termina ahí con ese amén, ¿no? Y es muy interesante, de verdad, hermano, yo digo muchas veces que las cosas son interesantes, pero es que realmente lo son. Es que realmente lo son. Fijaos, he estado cogiendo varios versículos que corresponden con las despedidas del apóstol Pablo en otras cartas. Así que, por ejemplo, 2 Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Vale? Importante. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Fijaos, Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, fijaos que esto es un calco de Filipenses, básicamente es la misma fórmula, que la gracia del Señor Jesús os acompañe. Que la gracia del Señor Jesús os acompañe. A veces se añaden cosas a esta fórmula, como que lo del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, pero la idea es enfatizar, dar una bendición de que la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Y es muy importante que veamos el por qué el apóstol Pablo estaba enfatizando este hecho. Siempre, al final de sus cartas, había alguna fórmula hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le da muchísimo énfasis a la gracia del Señor, incluso ya hasta la despedida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere enfatizar Pablo con todo esto? Lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo, primero quiere bendecir a las personas, oye, que la gracia del Señor sea con vosotros. Pero segundo, quiere enfatizar
la necesidad que nosotros como creyentes en nuestra vida diaria tenemos de la gracia de Dios. Como hemos dicho antes, el apóstol Pablo era humilde y sabía que era dependiente de Dios y no de cualquier otra persona. Sabía que dependía de la gracia de Dios y nosotros como creyentes dependemos de la gracia de Dios. Dependemos totalmente de la gracia del Señor. Así que cuando el apóstol Pablo nos dice esto, no está diciendo como, ale, que Dios te bendiga, ¿no? Como nosotros a veces decimos las cosas, y ni las pensamos. Simplemente ya una fórmula, una forma de decir las cosas, pero ya a veces casi que no tiene significado. Pero el apóstol Pablo le da mucho significado a esto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y esto es importante. El apóstol está destacando la importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas y de que nosotros podamos depender de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, en nuestra santificación, en nuestras luchas, en nuestros problemas, que podamos depender de la gracia del Señor, que podamos depender completamente de la gracia del Señor. Y aquí vemos varios principios en estos 4 pasajes que, como hemos dicho al principio, a veces aparentemente son, bueno, pues raros, son poco valiosos, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero hay varios principios buenos que podemos obtener de esta parte de las Escrituras, porque siguen siendo Escrituras inspiradas. El primer principio, oremos los unos por los otros. De la misma manera que Pablo y Silas oraban por los tesalonicenses oraban, o por lo menos se les mandó que orasen por Pablo y Silas. Mostremos amor de la manera en la que ellos lo perciban bien. Cuando tengas a una persona delante tuya y tú quieras mostrarle amor, el Señor te mande a mostrarle amor, hazlo de la manera en la que esa persona lo perciba como amor. A lo mejor a la otra persona le encantan los regalos y a ti te cuesta un montón dar regalos, pues da regalos. Si te cuesta un montón tener contacto físico, abrazos, besos, te parece muy empalagoso todo, pero a la otra persona le encanta, bueno, pues dale amor de manera que esa persona lo perciba como tal. Instruyamos a otros dándoles más de la palabra de Dios. De la misma manera que Pablo quería que los tesalonicenses dieran la palabra de Dios escrita que ya tenían en esa carta a los demás para que fueran instruidos y fueran conocedores de las cosas que el Señor tenía para ellos. Pues nosotros también instruyamos a otros, démosles más de la palabra del Señor. Y también, oye, aquellos que no tienen la palabra del Señor, esto también tiene un enfoque misional. Aquellos que no tienen la palabra del Señor, démosla, désemosla. Es importante que nosotros podamos darle a aquellas personas que no le conocen al Señor, o a aquellos cristianos, ¿no?, que a lo mejor no tienen la Biblia completa, pues dársela. Cristianos a lo mejor que están en tribus perdidas, que solamente tienen traducido el Evangelio de Mateo o Romanos o algo así. Este es el esfuerzo que hacen las organizaciones que traducen la Biblia. Me parece un esfuerzo increíble, súper importante, esencial para el avance del Evangelio y esencial para el crecimiento de los hermanos. Y terminamos con que dependamos de la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Dependamos de la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Y así, hermanos, terminamos nuestros estudios de Primera de Tesalonicenses. Y espero que haya sido de mucha bendición. Para mí ha sido de mucha bendición estudiarlo. Y espero que todo esto nos ayude no solamente a conocer más del Señor, sino a obedecer más al Señor y a poder bendecir más a los que tenemos a nuestro alrededor. Hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo.